De lo que vamos a hablar es precisamente del impacto de los cambios que trae toda la innovación digital, y por eso quiero empezar con este video, que no es el futuro, es real, y luego ya regresamos a ver qué les parece, ¿no? Vamos a ver primero esto. Oye. Hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, entonces espero que haya quedado claro, porque realmente hablamos mucho de transformación, y efectivamente ya hay muchas empresas tan adelante de nosotros, desafortunadamente no en México. Ustedes sí, en Alemania, en Canadá, que son los que están impulsando y son los líderes en esto. Pero en México todavía creo que nos falta bastante, bueno, es mi punto de vista, por lo menos de lo que conozco de la industria. Entonces vamos a hablar un poquito de los cambios, de lo que afecta a la industria 4.0 hoy en día, y luego ya vamos a hacer una pequeña evaluación para ver cómo andamos, ¿no? Vamos a hacer un análisis de conciencia. Entonces primero, bueno, vamos a hablar de que nos han hablado mucho en todos estos días de lo que es la transformación 4.0, así que ya no voy a detener yo en eso, y creo que a todo el mundo ya le queda claro que esto viene desde la revolución industrial y estamos hablando ya de la conectividad, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando ya de la industria 4.0, estamos hablando de los facilitadores que se le llaman internos, y estos facilitadores son el desempeño digital, la tecnología y los colaboradores, que son los que realmente van a hacer que las cosas pasen dentro de lo que es la industria 4.0. Cuando estamos hablando de generar un diagnóstico, va a estar enfocado a esto precisamente, ¿no? Entonces de lo que vamos a hablar. Ahora, cuando estamos hablando precisamente de esta transformación, estamos hablando de que, y como lo vimos en el video, pues nos lleva a cambios que están amenazando y que nos van a llevar, desde luego, a cambiar el contexto de todo, desde la cadena de suministros, el negocio, el lugar de trabajo, hasta llegar al individuo. O sea, vamos a decir de lo macro a lo particular. Entonces, ¿eso en qué está cambiando? En los generadores de valor cambia el valor para el cliente. Ahorita vamos a ver así muy rápidamente cada uno de estos. En la parte de cadena de suministros, estamos hablando de cadenas ágiles, esbeltas, conectadas. Cuando estamos hablando de negocios que tengan una estrategia, una visión, una misión, cultura digital. Cuando estamos hablando de sistemas de trabajo, vamos a ver que estamos cambiando de un sistema de trabajo de 3 a 4 ejes. En las competencias digitales, lo comentábamos, la gente qué tan preparada está. Entonces estamos hablando de cambios en general, en todo, desde la cadena hasta el individuo. Si hablamos así brevemente, no voy a meter mucho en detalle, nada más, hablar de los generadores de valor, pues nos hablan de que hay que entender, por ejemplo, mejor al cliente. Y para entender mejor al cliente y servirle
a lo mejor con confiabilidad o con velocidad, pues necesitamos hacer un análisis, tener Big Data, tener pues todo lo que es el Business Analytics, el IBP, el SOB evolucionado, la impresión 3D, etcétera, ¿no? Están hablando de que pues toda esta transformación digital nos lleva precisamente a tener todos estos generadores de valor. Nos hablan del IoT, del IoD, del Internet de las personas, etcétera, ¿no? Entonces nos cambian los generadores de valor. Los generadores de valor ya no van a ser los tradicionales, sino cambian a que tenemos que conocer mejor al cliente para servirlo de acuerdo a la ecuación del valor, que es velocidad, calidad, confiabilidad, agilidad y costo, en términos generales. ¿Qué otra cosa nos cambia? Nos cambia en la cadena de suministros, toda la cadena de suministros. Nos cambia desde la planeación. Este es un modelo, el modelo que se llama el modelo SCORE, que desarrolló el Supply Chain Council. Este modelo SCORE tiene varios elementos, desde planear, abastecer, fabricar, ensamblar, entregar al cliente, y luego tiene la función de posibilitar y retornar. Esas son las funciones de este modelo SCORE. Entonces en cada uno de estos también nos impacta con todo lo que hemos visto de ciberseguridad, sistemas ciberfísicos, la robótica, los sistemas colaborativos, la manufactura aditiva, la conectividad con proveedores, la conectividad con clientes, la inteligencia artificial, en fin, todo lo que ustedes ya han escuchado toda esta mañana, ¿no? Inclusive dentro del retornar, pues nos hablan de reducción, del reuso, la remanufactura, el reciclaje, el reducir la huella de carbono, en fin, todo este tipo de cosas es lo que nos lleva en cuanto a la cadena de suministros con este modelo que es el modelo SCORE, que inclusive es el modelo que están adoptando pues, prácticamente las grandes empresas que están integrando sus cadenas de suministros. Pasamos al negocio particular, a la empresa. ¿Qué cambios nos genera en la empresa? Pues nos cambia el modelo de negocio, donde tenemos que tener plataformas colaborativas, donde tenemos que integrarnos con clientes, con proveedores, con bancos, con el gobierno, con los transportistas que hacen la logística, etcétera, ¿no? En los productos estamos hablando de tener un diseño que puede ser un diseño virtual, un diseño colaborado, donde el diseño se puede estar llevando inclusive en diferentes puntos o en diferentes ciudades o en diferentes lugares, donde se van a conectar todos y van a estar revisando y haciendo pruebas a través de realidad virtual, a través de una realidad aumentada, basados por ejemplo en productos con nanotecnología, y que esto tiene que nacer el producto para que pueda ser impreso o manufacturado primero de manera aditiva y después se pueda entregar de manera virtual o se pueda hacer una entrega tipo 3D, ¿no? Por ejemplo. Entonces nos lleva a cambiar en el modelo de negocio, en los productos y en los procesos. Eso también es importante. Y los sistemas de trabajo nos cambia. Estamos acostumbrados a hablar de sistemas técnicos, donde hablamos de los procesos, las herramientas, las aplicaciones, la tecnología informática, los sistemas de gestión, organización, desempeño, los ERPs, por ejemplo, los TMS, WMS, estamos muy acostumbrados con eso. Los temas de personas, cómo está la evaluación del personal, sus competencias, pero esto nos lleva a un cambio, a un cuarto eje, que es los sistemas digitales, donde estos sistemas digitales ahora es un nuevo conductor de valor. Estos sistemas digitales estamos hablando de datos masivos y de conectividad, de tecnología, etcétera, de todo lo que se han hablado, ¿no? Y por último, la gente, ¿no? Las competencias de los colaboradores. Y esto es muy importante, donde estamos hablando de cambiar a unas competencias digitales que muchas veces ni siquiera se han pensado, no las tenemos en sitio. Por ejemplo, hablamos de Big Data. La gente está preparada, tiene un pensamiento crítico para poder hacer análisis, procesar, racionalizar, separar toda esa información, encontrar relaciones donde antes no las había. Son preguntas que debemos de hacernos. En creatividad e innovación. Yo recuerdo hace algunos años en mi despacho estábamos dando a temas de innovación, de rompimiento de paradigmas, de creatividad. Y me decía un director, eso es perder el tiempo, eso no sirve. Aquí lo que necesitamos es que la gente se ponga a ejecutar y haga las cosas, ¿no? Y hoy nos están hablando de
de creatividad e innovación, precisamente para generar nuevas ideas, nuevos conceptos que satisfagan las necesidades del mundo. Entonces ya no es perder el tiempo, ¿no? ya lo vemos de otra manera. En comunicación es bien importante la comunicación oral y escrita por medios digitales. A ver, los millennials tienen sus códigos muy particulares cuando se comunican, que los demás no los entendemos, ¿no? Mi hijo es millennial, entonces cuando él tiene sus mensajes, quién sabe qué está diciendo. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar con la empresa, ¿no? Por medios digitales. Se habla del home office, por ejemplo. Entonces, ¿estamos preparados a trabajar para el home office? ¿Qué tanto vamos a colaborar, etcétera? Y la habilidad para trabajar presente, remoto, presencial, son algunas de las competencias digitales de los colaboradores de las que se está hablando hoy en día. Y esto, desde luego, pues nos impacta pues, en todo el negocio. Nos va a impactar en el negocio digital, y aquí, por ejemplo, preguntarnos, ¿tenemos definido nuestro modelo de negocio digital? ¿Tenemos definido cuál va a ser la ventaja competitiva? Si nuestra ventaja competitiva va a estar en logística, va a estar en la manufactura, va a estar en el diseño, va a estar en el suministro. ¿En dónde va a estar nuestra ventaja competitiva? La logística 4.0, ¿qué tanto estamos utilizando automatización, robótica, GPS, todo lo que ustedes están viendo acá, precisamente toda la tecnología? ¿Estamos preparados para hacer entregas físicas y también virtuales o impresión 3D? El cliente, el negocio está centrado en el cliente. Han cambiado las políticas para dirigirse a dar realmente un servicio al cliente. Las competencias, pues ya hablamos un poquito de las competencias digitales. En cuanto a proveedores, también tenemos ya pensado quiénes son nuestros proveedores con los que vamos a trabajar en el largo plazo, y vamos a trabajar en conectividad con ellos para pues desarrollar que nos apoyen en esa ventaja competitiva que se haya definido a nivel estratégico. Y bueno, también la manufactura inteligente, el ciberespacio, todo eso que nos han estado hablando. Entonces, ese es el impacto que tenemos. Hasta aquí creo que no hemos visto nada nuevo, creo que es algo de lo que ustedes ya han escuchado prácticamente todo el día. Entonces, yo lo que los quiero invitar es a que se les entregó por ahí una hoja con unas preguntas que les vamos a ir analizando, y que es algo que pues, me gustaría que ustedes se lleven, porque en el camino lo que nos han dicho, y esto lo hemos estado investigando con diferentes empresas que ya están avanzadas en esto, o sea, el camino para la industria, hacia la industria 4.0, nos lo ponen como el primer tema o el primer punto que habría que hacer es realizar el diagnóstico de la situación actual, precisamente pues, para saber dónde estamos parados y poder hacer un análisis FODA de esto, ¿no? Y de ahí trazar nuestro mapa. Después, generar una ruta para la automatización de acuerdo a los resultados que nos hayan dado el diagnóstico. Priorizar las acciones e iniciar la transformación, es decir, en dónde vamos a enfocarnos, hacia donde lo que tenemos definido como nuestra ventaja competitiva, pues iniciar por ahí y darle fortaleza a esa ventaja competitiva, a ese diferenciador que queremos en el mercado. De ahí el cuarto paso, instalar tecnología para lograr la automatización local. Y por último, automatizar ya todos los procesos de la cadena. Es lo que nos dicen los gurúes, la gente que está en Alemania, el fórum de ingenieros alemanes. Ese es el camino. ¿Dónde nos vamos a centrar nosotros hoy? Es donde quiero que hagamos una recapacitación. Es presente el diagnóstico de la situación actual. Entonces les voy a hacer algunas preguntas, ustedes van a ir contestando, y es para ustedes. A todos sus compañeros les pueden decir que sacaron, que estuvieron en el último nivel, que son ya masters, y pues se los vamos a creer, eso no es problema, ¿no? Entonces, este es el modelo. Hay varios modelos para evaluarnos en el camino hacia la industria 4.0. ¿Qué tan listos estamos para emprender eso? Este es un modelo que es desarrollado por la Fundación de Impulso de la Ingeniería Alemana. Es el modelo que al menos considero que es el más orientado hacia esto, porque hay otros modelos que han desarrollado algunas firmas de consultoría y pues desde luego están más enfocados pues a lo que ellos manejan, más comercial, y se me hace un poquito más, podríamos decir, no tiene ese sesgo comercial.
Entonces ellos dicen, bueno, tenemos que trabajar en los impulsores, que es la estrategia, la fabricación inteligente, las operaciones, los productos, los servicios y los colaboradores. Y evalúa todo lo que está a su alrededor. Y para este modelo, una vez que se evalúa, nos propone, esto se mide por cuartiles. Por cuartiles, bueno, primero antes los facilitadores se trabajan el desempeño digital, que es precisamente toda la capacidad para extraer la información, gestionar todos los procesos, hacer análisis técnicos de todas las herramientas y la información digital, la automatización y la conectividad. ¿Cómo estamos trabajando todo eso? Por ejemplo, nuestros sistemas ERPs se usan al máximo y están conectados con nuestros clientes o están conectados con los proveedores. Pues hay una práctica, por ejemplo, en cadena de suministros que se llama VMI, seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado, que es el Vendor Managed Inventory. Y la particularidad que tiene el Vendor Managed Inventory es que el ERP del proveedor tiene que estar conectado con el ERP del cliente para que el proveedor esté viendo el consumo, esté viendo el inventario del cliente, y entonces el proveedor repone el inventario bajo ciertas reglas y para no provocar stock out, pero tiene que estar conectados los sistemas ERPs. Entonces, desde ahí empieza, ¿no?, la conectividad. Lo mismo con los clientes, etcétera. En las competencias digitales, por ejemplo, cómo se procesa la información, las habilidades que tiene el personal, los conocimientos para usar las herramientas digitales y todas las competencias transversales que tiene que ver con el trabajo en el equipo, con generación de ideas, con la organización y cómo propiciar el aprendizaje de los demás. Otro tema en cuanto a la tecnología es facilitar la integración entre el mundo físico y digital y virtual. Por ejemplo, la colaboración humano-robot, ¿no?, que llaman el cobot. Cómo estamos trabajando con eso, la conectividad entre dos máquinas, el M2M. Aquí se habla mucho del machine learning y cosas de ese tipo. Bueno, pues la gente está preparada para poder programar todo eso. Tenemos esa tecnología. ¿Qué tanto estamos utilizando la tecnología hoy? Las que ya tenemos disponibles para poder dar el paso hacia la integración digital. Y algo que es también importante, los indicadores de desempeño. ¿Cómo están nuestros indicadores de desempeño? Nuestros indicadores de desempeño están alineados con el negocio o están alineados con el propósito de la cadena, o cada quien en la empresa tiene sus propios indicadores y pues no se reportan o se reportan de vez en cuando o en un momento dado no se utilizan para tomar decisiones. Entonces es parte de lo que se tiene que evaluar para poder decidir dónde estamos. Esos son los facilitadores, es el alcance del diagnóstico. Y aquí vamos a empezar a ver cómo es nuestra jerarquía para la transformación digital. La vamos a dividir en tres áreas. Primero, lo que es el modelo de negocio digital, que es la parte estratégica. Tiene que ver mucho con la estrategia del negocio. El segundo nivel es la parte táctica, que es la operación de la cadena, cómo estamos operando, cómo están nuestros procesos, cómo está la estructura, los productos. Y el tercer nivel va a ser la tecnología. Cualquier tecnología que tengamos, cualquier ERP, cualquier sistema que tengamos de WMS o TMS, el que sea, o de pronósticos, cualquier tecnología, CRM. Y vamos a hacer nada más 5 preguntas de cada una de estas áreas, y para eso es la hoja que ustedes tienen. Esto se va a medir, como les mencioné, en cuartiles, y cada cuartil va del 0 al 25, el primer cuartil, del 26 al 50, del 51 al 75 y del 76 hasta el 100, que es, digamos, el máximo nivel es cuando ya somos, digamos, gurúes, líderes, expertos en todo lo que es transformación digital. Entonces, vamos a empezar desde ahí. Entonces, ustedes tienen 5 preguntas que vamos a ver la primera, y ustedes evalúense dónde consideran ustedes que están de avance en esto, si lo tienen definido o no. Yo sé que es una evaluación un poquito cualitativa, pero lo que quiero es que ustedes se lleven esto para una reflexión más adelante y decir
si queremos ir hacia una transformación Industria 4.0, debemos de empezar por definir nuestro modelo de negocio, dónde están nuestras competencias, nuestra estrategia, generar un diagnóstico, etcétera. Entonces vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta dice si está definido el modelo de negocio digital. O sea, dentro de su estrategia de negocio, si hablamos de un plan estratégico, ¿a cuántos años tiene que estar generado un plan estratégico? Mínimo a 5 años, ¿no? 10, 15, 25 años. O sea, estamos hablando del futuro de la organización. Entonces, ¿cómo está definido en esa planeación estratégica? ¿Cómo está definido el modelo de negocio digital? ¿Cómo pensamos, cómo lo definimos, cómo creemos que va a ser el modelo de negocio digital dentro de 3, 5 años o más? ¿Sí? Entonces ahí ustedes se califican donde consideran que están. Siguiente pregunta es si nuestro plan estratégico marca el camino hacia la digitalización. Si hay una ruta ya definida, una ruta trazada, ¿qué vamos a implantar primero? ¿Qué vamos a implantar después? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Dónde vamos a empezar? Es parte del plan estratégico. La tercera pregunta es sobre cuál va a ser la ventaja competitiva digital. Si ya tenemos definida nuestra competencia, nuestro diferenciador en el mercado, ¿va a ser la entrega más rápida que la competencia? La siguiente pregunta es si hay un inventario de nuevas competencias digitales. Y aquí digo, esta plática no es de competencias digitales, pero si hablamos de competencias digitales estamos hablando de, en el catálogo que estuve revisando de nuevas competencias, se hablan más o menos entre como unas 20, 25 nuevas competencias digitales. Entonces, imagínense, para la gente que va a estar trabajando en ello, ¿no? Empezando porque en México luego tenemos mucha rotación de personal. Bueno, y por último, si existe un FODA derivado de un diagnóstico objetivo. Si ya hicimos un diagnóstico de cómo estamos, y de ahí ya tenemos de ese diagnóstico, ya derivamos nuestro FODA para poder precisamente priorizar y decidir hacia dónde vamos, cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras oportunidades y debilidades y amenazas que tenemos para hacer la transformación. Entonces ya terminaron, ya tienen su primera evaluación. Ya más adelante les voy a dar un posible diagnóstico de qué es lo que pueda pasar dentro de la empresa, de acuerdo a lo que hayan contestado, sobre todo el primer cuartil, que es lo que nos interesa, ¿no? Porque los que ya están en el segundo, sobre todo tercer, cuarto cuartil, pues, ya no hay mucho que decirles, ya están avanzados y pues ya van en camino. Pues vamos al siguiente nivel, que es táctico. Y en el táctico vamos a empezar con la primera pregunta, que es si se ha preparado una estructura organizacional para la operación digital. Por ejemplo, si a veces en las empresas hemos llegado y para implantar SOP no existe un demand planner, por ejemplo, sino quien hace los pronósticos es ventas, no es un demand planner. Entonces imagínense si vamos a meter Big Data y vamos a meter Business Intelligence y necesitamos hacer todo un análisis de datos y si eso lo ponen a hacer a ventas, pues les va a decir lo que vendimos el año pasado más el 10% es lo que espero vender el año siguiente, ¿no? ¿Y dónde estuvo el Learning Machine? ¿Dónde estuvo Big Data? No hay una estructura. ¿Por qué? Porque no hay quien haga ese análisis. Siguiente pregunta, si los productos están diseñados para manufactura aditiva o de impresión 3D. Se ve muy bonito, ¿no? Hablar que si hoy vamos a trabajar las 8 familias de manufactura aditiva o vamos a comprar una impresora digital. A mí impresionó, vi un video donde hay una feria así como esta, de impresión digital, pero en vez de ir gente, adultos como nosotros, van niños. Y un niño, me llamó mucho la atención, un niño diseñó un robot con su impresora digital para imprimir su hot cake. Entonces lo desarrolló, lo montó en la computadora,
Y entonces la impresora 3D empezó a imprimir su hot cake de acuerdo a lo que él le mandó, a la instrucción que él le mandó. Pero aquí lo interesante es que era un niño de 10 años, ¿no? Sí, haciendo ya impresión 3D. Siguiente pregunta, el famoso SOP, ¿no? O sea, hay muchas versiones del SOP y en fin, muchos no creo que no conviene. Y ahora se habla mucho del IBP, ¿no? Entonces, a veces no has entendido que el IBP es una evolución de SOP hacia un proceso más robusto. El otro día me decía un director, es que SOP ya está obsoleto, nosotros ya estamos en IBP. Ah, pues qué bueno, ¿no? Entonces nada más, pues cómo estás haciendo todo tu análisis del mercado y todo eso. No, nos reunimos todos los lunes para revisar qué es lo que vamos a vender dentro de 3 meses. Ah, ok, perfecto, ya entendí. Entonces, ¿qué tan bien está estructurado nuestro proceso de Sales and Operations Planning? Siguiente, la integración de planeación y control de producción, compras e inventario, es decir, la planeación central de la cadena. ¿Está conectada con SOP o está desconectada? Todavía nos encontramos a veces prácticas de que compras, en vez de reportar a la cadena de suministros, sigue reportando al área de finanzas. Son prácticas de los 70s, ¿no? Más o menos. Pero estamos pensando en trasladarnos a Industria 4.0 con prácticas de los 70s. Está bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo está integrado nuestro proceso de planeación? Si siquiera estamos utilizando o tenemos alta utilización de nuestra herramienta. Siguiente, ¿y cuál es el nivel de automatización que hay en logística? ¿Hasta dónde está automatizado el almacén? Usamos RFID, usamos sistemas de recuperación, utilizamos, no sé, realidad virtual para hacer recorridos virtuales en el almacén, o cuál es el nivel de automatización que tenemos en el área logística. Entonces son las preguntas que tenemos para este nivel. ¿Sí? ¿Ya terminaron todos? ¿Sí? Vamos al último nivel, donde hablamos de tecnología. A mí me ha tocado antes de entrar, por ejemplo, los ERPs, ¿no? Famosos. Muchas veces nos encontramos que el ERP no se usa, o se usa de manera separada, o a veces hasta como máquina de escribir, ¿no? O sea, me ha tocado decir, oye, y las órdenes de compra esas sí las metemos en el ERP, porque a la hora de que hay una recepción en el almacén, tiene que estar la orden de compra porque está ligada con la contabilidad. Pero esa es la razón, porque si no, ni el ERP ni la orden de compra la generaría. Oye, ¿y cómo es la planeación, la programación de la producción, el MRP? Es que somos empresas de excelencia, es decir, utilizamos Excel para todo, ¿no? Entonces, no usan el ERP. Entonces aquí vamos a empezar con las preguntas primero, ¿los datos que tenemos son confiables? Tenemos un repositorio de datos donde todos los datos que se generan no están manipulados, porque ese es el gran problema. Cuando tenemos el Excel, cada quien le mete mano a los datos y pocas veces inclusive los regresan, ¿no? Sino se quedan con los datos, entonces están dispersos. Entonces, para saber quién tiene el dato verdadero o si los datos no están sesgados, qué tan confiables son, es el primer problema que nos vamos a encontrar. Siguiente, que tengamos un repositorio de datos donde todos los datos estén integrados y bueno, podamos analizar la veracidad, la oportunidad, que no haya datos faltantes, que estén completos, que sean congruentes, consistentes, etcétera. Entonces, tenemos un repositorio de datos. Se usa una herramienta para pronósticos agregados, es decir, generamos pronósticos que le sirven a manufactura en términos de capacidad de producción, que le sirven a marketing en términos de, no sé, marcas, categorías, segmentos, que le sirven a ventas por canales, clientes, etcétera, que le sirven a logística para planear sus recursos. Es decir, tenemos pronósticos que le sirven en diferentes niveles, que le sirven a todos los usuarios y que lo podemos convertir a dinero
para que le sirva al área financiera y lo pueda comparar contra su plan de negocios. Luego, ¿cuál es el nivel de uso de la tecnología actual, cualquiera este sea? Llámese ERP, APS, CRM, MES, la herramienta que ustedes tengan. ¿Cuál consideran ustedes que es el nivel de uso que tiene? ¿O existen demasiadas hojas electrónicas diseminadas por toda la organización y no se usa el ERP, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Y por último, si se ha trazado una ruta para la automatización. ¿Qué tanto tenemos trazada esta ruta para la automatización? Entonces, son las preguntas que les tenía para ustedes el día de hoy para reflexionar. Y bueno, aquí nos dan más o menos un nivel, una calificación de por dónde andamos. Los que están en niveles 1 y 2, pues estamos empezando o están iniciando la transformación, o por lo menos tienen que pensar o hacer bien, determinar bien su plan hacia dónde van. Ya los que están en el nivel 3, pues ya están empezando a tener ciertos resultados y que ya empiezan a tener cierto expertise o cierto nivel de experiencia. Yo le pondría más que experto, experimentado, ¿no? O sea, tiene experiencias en algunas de las aplicaciones de Industria 4.0. Ya los que están en niveles 4 y 5, pues ya están en otros niveles, no están en grandes ligas. Entonces, la primera pregunta es, ¿alguien de ustedes está del nivel 3, 4 y 5? O sea, ¿alguien de ustedes calificó a nivel 3? No. O sea, quiere decir que la mayoría están en el nivel 1 o 2. ¿Sí? Bueno. Nuestro mejor pronóstico, vamos a ver si le atinamos. Ese es más o menos algo de lo que puede estar pasando en su organización. Los que están en la parte de estrategia, y negocio digital, que están en el primer nivel, el diagnóstico pudiera ser que en este momento, pues los directores están concentrados en el hoy, en el negocio actual, y no están viendo a futuro. O sea, en algunos casos, pues a lo mejor ni siquiera han escuchado hablar de 4.0, o a lo mejor lo han escuchado hablar, pero no lo ven muy lejano. Perdón, ¿qué les recomendamos? Capacitar primero a los directores y gerentes para comprender lo que es la transformación a 4.0. El planteamiento de la necesidad de abordar precisamente un proyecto digital, en cuánto tiempo, qué es lo que van a hacer. Les recomendamos un diagnóstico. Acá Pix les ofrecemos, ahí viene el comercialote, ¿no? Podemos ofrecerles ese diagnóstico. Es un diagnóstico que está alrededor de unas 100 preguntas con diferentes enfoques. Trazar el mapa de camino para la digitalización y conectividad, eso les ayuda, el diagnóstico les va a ayudar eso. Y desarrollar un inventario de competencias digitales. Por lo menos, esas son algunas sugerencias de lo que podríamos hacerles a nivel estratégico. ¿Sí? Entonces sí coincide con lo de que los directores están concentrados más en el actual que en el futuro, o a lo mejor están concentrados en el hoy y el próximo año, pero ve muy lejos el futuro, ¿no? En la parte de táctica operativa, los procesos, el diagnóstico sería que los procesos en cadena de suministros están fragmentados. No hay una estructura orgánica no adecuada a la operación, y normalmente la alta dirección o no participa en el SOP o no está bien implantado. O sea, no es un proceso robusto que está dando resultados. Nuestra recomendación aquí es robustecer el SOP, alinear la planeación y control de producción y revisar sus KPIs, que sean KPIs adecuados para que les sirva para mejorar la toma de decisiones. Obviamente realizar su diagnóstico del sistema de planeación central y empezar a capacitar a la gente de diseño, a la gente de manufactura en los conceptos de lo que es la manufactura aditiva, para empezar a ver por cuáles de las familias de la manufactura aditiva son las que pueden aplicar
en sus procesos. Y por último, en el uso de la tecnología, el diagnóstico sería que hay un uso extenso de hojas de cálculo, base de datos no está centralizada y los usuarios son los dueños de los datos. Entonces, cada uno tiene sus datos, pero no lo comparte con los demás. Entonces aquí utilizar un sistema para generar, por ejemplo, un pronóstico, como es un buen antecedente para poder evolucionar ese Big Data, realizar un diagnóstico de nivel de uso de los sistemas. A mí me ha tocado hacer evaluaciones de uso de ERPs, por ejemplo, y no me ha tocado uno que pase del 50% de toda la capacidad que tiene el sistema ERP. Entonces, hay una gran subutilización de los sistemas ERPs, ya ni se diga de los WMS y CRMs, ¿no? Y generar también, desde luego, un repositorio de datos para que empecemos a concentrar los datos y haya menos uso de hojas electrónicas y crear la arquitectura y la conectividad. O sea, tener una buena arquitectura de cómo va a estar la conectividad y el Internet de las cosas, ¿no? Cómo nos vamos a estar aprovechando todo eso, los datos en la nube, todo eso que ustedes han visto y que esa tecnología que ya han estado viendo el día de hoy, que algo no conviene ahorita entrar en detalle, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros vemos hoy, o al menos lo que yo quería platicar el día de hoy con ustedes, hacer esta reflexión y sobre todo decirles qué bueno que estemos pensando ir hacia Industria 4.0, pero empecemos por un camino firme, un camino sólido, que tengamos una base, unos cimientos sólidos para poder empezar a construir la transformación digital. Si hacemos un diagnóstico a profundidad, puede haber varios beneficios. Primero, refleja cuál es el estado actual de la empresa. O sea, cómo estamos realmente. Y ustedes ya más o menos tienen una idea ahorita. Me lleva un FODA para poderles ver las prácticas 4.0. Me facilita plantear un plan estratégico. Desarrollo, cómo vamos a desarrollar las competencias. Primero, qué competencias vamos a necesitar. Y de ahí hacer un plan para desarrollarlas y trazar la hoja de ruta para la transformación digital. Son los beneficios que entendemos que puede tener el realizar un diagnóstico para la transformación digital. Esto es importante, es un cambio de cultura, o sea, realmente no es nada más digitalizar, tener una página web, tener aplicaciones, o tener robots, o tener un ERP trabajando. O sea, hay muchas empresas que tienen robots, pero eso no quiere decir que ya estén en transformación digital. O sea, que sí es un cambio cultural y estratégico que afecta a toda la organización. Esto que les voy a mostrar a continuación es de un libro que habla precisamente de lo que es el cambio, y él le llama la transformación, el autor le llama la transformación. Él dice que para generar el cambio de cultura se requieren varias cosas, desde lo que es la visión, las habilidades, los incentivos, recursos y un plan de acción. Si no tenemos una visión, se va a crear confusión, porque no va a haber una claridad de hacia dónde quiere ir la organización. Por eso empezamos primero con el diagnóstico estratégico. Podemos tener una visión, pero si no le damos a la gente habilidades, vamos a crear ansiedad, porque entonces no van a saber cómo hacerlo o cómo desarrollarlo. Le podemos dar visión, misión, pero si nos falta incentivos, y de incentivos no habla de dinero en particular, sino de bienestar, de mejoras, etcétera, o sea, el cambio va a ser gradual, porque entonces la gente va a seguir trabajando en su prioridad del día con día, y cuando haya presión o cuando se acuerde o los fines de semana, empezará a trabajar en lo que le hayan encomendado, y el cambio va a ser gradual, no va a ser sistémico, sino cada vez que haya presión. También dice, si no le damos recursos, se va a crear frustración. Y si no damos un plan de acción, pues vamos a tener falsos inicios.
Entonces, para generar la transformación, pues tenemos que tener todo: visión, habilidades, incentivos, recursos y planes de acción para lograr la transformación digital.